gusto para nosotros tener el día de hoy a la licenciada Elizabeth Palacios Anguilán, quien es originaria del Ciruelo, la agencia que se encuentra en Pinotepa Nacional, la cual es una población afrodescendiente que cuenta con 3.500 habitantes. Elizabeth salió del Ciruelo a los 14 años para venir a la ciudad de Oaxaca a estudiar en el Cebetis 26. Es licenciada en Administración, carrera que estudió en la Universidad Nacional Este de México, donde también cursó la maestría. En la actualidad tiene el puesto de gerente general en la empresa Honda Motos GT y tiene a su cargo 7 sucursales. Ha participado como conferencista en nuestra casa de estudios con temas relacionados a los pueblos afrodescendientes. Y muy importante, es una mujer que se caracteriza por estar orgullosa de sus raíces afro y su cultura costeña. Le estamos muy agradecidos de darnos la oportunidad de entrevistarla y poder conocer más acerca de usted. Con eso, quisiéramos empezar, sobre todo porque, pues, dentro de nuestro país y para la cultura mexicana, hemos comparado en otros grupos étnicos del país y la gran diversidad que poseemos. Creo que un rasgo cultural que nos define es el uso constante de eufemismos para nombrar lo que se nos dice que no está correcto y de esta manera evitar decir negro o afro directamente, pues porque así nos los han enseñado, pero queremos preguntarle primero, ¿cómo es que usted se autodenomina? Hola, hola, espero me escuchen bien. Gracias por invitarme a participar con ustedes. En efecto, como lo has comentado, vengo de una población afro. Déjenme comentarles antes que nada que nosotros no sabíamos que éramos negros ni diferentes hasta que vine aquí a Oaxaca y tenemos un precursor de la cultura afro que llegó un padre a mi pueblo que se llama Glinyemo. Él fue quien nos empezó a decir que nosotros éramos de una cultura diferente, que era la afrodescendiente. Entonces, a raíz de que empezamos a conocer de la cultura, nosotros nos denominamos como afros, como negros. Con esto, entonces, ¿se le puede considerar que es la comunidad afrodescendiente? ¿Está correcto? Sí, es correcto, somos afrodescendientes. Pues actualmente en el mundo existen muchos movimientos sociales que quieren erradicar cualquier tipo de comportamiento hacia la comunidad afro, pero en México sigue existiendo un nulo reconocimiento de la comunidad afromexicana como tal. Entonces, por ello quisiéramos saber si considera realmente que estos movimientos a nivel mundial están haciendo un cambio constante en la sociedad y sobre todo reflejado dentro de nuestro contexto local. Bueno, yo lo he platicado muchas veces de si hay muchísimo movimiento intentando que nos reconozcan de una manera digna, pero es imposible que podamos tener ese reconocimiento si ni siquiera las autoridades lo toman en serio. Por ejemplo, platico mucho de que tenemos un reconocimiento institucional ya aquí en Oaxaca a nivel nacional también, pero que solo es un papel, que no se ha hecho nada porque sea verdaderamente reconocida nuestra cultura. Entonces, el decir, hay muchos movimientos porque sí los hay, realmente yo les agradezco muchísimo, pero seguimos en la misma dinámica de seguir ocultos, ¿no? De que mucha gente siga sin saber quiénes somos, qué somos y que figuramos en la población. Creo que esto viene muy directamente relacionado a la manera en la que se ha visibilizado históricamente, no solo el grupo afro, sino diversos grupos que son minorías dentro del país y pues que realmente, a pesar de tener una gran presencia y una fuerte presencia histórica, no se les toma en cuenta dentro de textos oficiales o se les excluye de la historia como si no fueran parte de ella. Entonces, por eso es como que muy importante saber si en la memoria colectiva de los afrodescendientes, qué tan complicado es enseñar o contar a las nuevas generaciones sobre las desigualdades sociales que ha vivido la comunidad y cómo se supone que se debe sobrellevar esto. Nosotros consideramos la forma en la que tú eduques a las nuevas generaciones sobre la cultura
es como podremos empezar a erradicar esas diferencias, que en este momento no quisiera llamarlas discriminación todavía, pero yo lo decía en alguna conferencia, desde que somos bebés, desde que somos niños, los papás empiezan a hacer la diferencia entre el morenito y el güerito, el chinito, el negrito. Entonces, si nosotros podemos educar de mejor manera a nuestros hijos, sin hacer esa diferencia de distinción de color, de raza, ¿no? Entonces, creo que eso podría incluirnos de una manera en igualdad, ¿no? Porque efectivamente, como tú lo has mencionado, nosotros nuestra historia ni siquiera se cuenta en los libros de textos, ¿no? En las escuelas preescolar, primaria, no podrían decirle, es que los negros llegaron tal tiempo, sería imposible porque no hay una historia. Cuando nosotros contamos nuestra historia, como hay una parte de desigualdad incluso al contarla y decir, es que los negros existen por, ¿no? Entonces creo yo más consciente de que al educar a nuestros hijos pudiéramos decirle, lo que pasa es que hay una diversidad de personas, ¿no? En el mundo, y manejarlo solo como diversidad, no como razas, ni como colores, porque entonces es donde empieza el niño a decir, es que tú eres de la raza negrita, es que tú eres de la costa, ¿no? Entonces creo que si se pudiera incluir desde primaria, preescolar, la historia como se cuenta la historia de México, como se cuenta cómo se creó el mundo. Entonces creo que eso podría darle a las nuevas generaciones una información más igual de las personas afros. Creo que todo lo que menciona es muy importante y sobre todo la cuestión acerca de la no distinción de una historia contada del tipo separado, no decir tal raza, tal grupo étnico, tal persona llegó acá y excluirlas como si no fueran parte de la homogeneidad o parte de nuestra nacionalidad, sino hacer esta distinción entre una y otra ya va creando de una vez una línea imaginaria entre quiénes son, quiénes no son, quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen, y eso a su vez creo que influye mucho en cómo se crean las generaciones, porque te va quitando cierta legitimidad o incluso sentido de pertenencia, como si fuera ajeno a. Y es muy importante, sobre todo, retomar el punto histórico, porque pues dicen que lo que no se nombra no existe. Y esto es muy interesante porque, pues, según datos del INEGI, la comunidad afrodescendiente representa un 1.2% de la población nacional, o sea, ya es a nivel país. Entonces, precisamente este adelgazamiento de la población hace que la representación afro dentro de medios de comunicación, en la sociedad en general, en los puestos políticos, sea ínfima. Y esto, a su vez, como no hay representación de la comunidad dentro de medios o papeles importantes en la toma de decisiones o en medios de comunicación, pues causa que las personas desconozcan o invisibilicen a todo este sector de la población. Entonces, no sé, nos interesaría mucho saber cuál es la idea o cómo considera que qué postura deberían tomar los medios de comunicación, las instituciones de gobierno para hacer un mejor reconocimiento de las comunidades afro en el país. Bueno, lo que pasa es que tú lo has dicho, o sea, al final de cuentas, el que nos dieran un reconocimiento tenía que hacer parte de esta integración a la sociedad real, ¿no? Porque la contabilización que hizo el INEGI la hizo, no sé, en el 2008, 2010, la última que hizo fue del 2015, creo, pero fue una contabilización realmente tocaban la puerta, preguntaban, ¿hay afros en esta casa? O sea, había gente que podía decir, ni siquiera sé qué es afro, ¿no? Porque como nuestra cultura ha estado oculta por mucho tiempo, por muchos años, entonces no ha habido una legitimidad de las personas. Yo comentaba mucho que hay un instituto indígena
Y entonces, en vez de que dijeran un instituto afro para que su reconocimiento sea válido, nos pusieron un módulo ahí mismo, ¿no? Entonces, realmente nos están anexando a lo que ya establecieron, pero no nos están dando la oportunidad de demostrar que también valemos y que podemos tener un cargo político y que podemos tener un puesto universitario mejor, ¿no? Y que los pocos que somos universitarios en la cultura afro es por mucho esfuerzo, con muchos problemas de discriminación. Hay quienes interrumpen sus carreras justo por esto. Entonces, no se nos está dando realmente una oportunidad real de intervenir en la sociedad. O sea, yo sigo siendo la licenciada Elizabeth, pero no porque a mí el gobierno me haya dicho, oh, ya eres parte de la sociedad, no, sino porque yo, por haber estudiado, ya sé que soy afro, que pertenezco. Pero realmente no hubo una convocatoria para los pueblos afros de decir, a ver, va a haber un registro real de los pueblos afros para que identifiquemos quiénes son. El INEGI solo iba y preguntaba, cuando mucha gente ni siquiera sabe de qué es la cultura afro, porque nos denominan negros. Entonces, mucha gente que es afro, que ni siquiera estudió, no sabe el término real de afrodescendiente, ¿no? Entonces, si tú, el INEGI, iba a una casa donde había gente que no había estudiado, que no ve la tele o que no tiene las posibilidades, te preguntan, ¿hay afros aquí? Pues dices, no. Pues de esta manera creo que quedan reflejadas muchas cosas que pues los medios tratan como que de ofrecer o de decir, se están haciendo cosas, pero al mismo tiempo crean esta segmentación y eso es algo que muchas veces no dicen. Y creo que de entre esas muchas otras cosas es también siempre como que presentar a la comunidad afrodescendiente como un sector no marginado, sino marginal. Entonces, eso hace que, pues en la mayoría de veces cuando se habla de la cultura general de afrodescendientes, se enfatiza más en los puntos negativos, en la carga de violencia, la carga discriminatoria, el racismo, pero nunca se da oportunidad a visibilizar o a resaltar todo lo bueno, todo lo bello, toda la diversidad, la variedad cultural que ha aportado toda esta cultura a nuestro país. Los medios de comunicación en realidad nunca hablan de afros, ¿no? Solo cuando la noticia es muerte, es golpe, nos condenan a eso, ¿no? Nos condenan a no poder tener oportunidades porque nuestro problema de afros es un rezago educativo, pero más que ser esclavo hemos aportado muchísimo trabajo efectivamente en los campos, ¿no? Todos somos o nos asentamos en toda la zona costera porque veníamos en barcos. Y entonces hemos aprovechado muchísimo todos estos campos. Son personas que trabajan muy duro en los campos, que por su condición afro tienen la condición humana del cuerpo de poder hacer campos muy grandes por tiempo, podemos sembrar todos los frutos y por las zonas en las que estamos nos dan, son ganaderos, tenemos una cultura gastronómica bastante diversa. El hecho también, el hecho de ser afro, aprovechamos también algunas cosas de África que solo se dan en esa parte donde están los afrodescendientes. Entonces, cosas en las que nosotros podemos aportar y que hemos aportado y mucho creo ahorita con todo este problema de calentamiento global, ¿no? Las zonas afro son donde hay mucho más campo, donde hay más fruto, donde hay más diversidad gastronómica. Entonces les platicaba que nuestro problema es de rezago educativo porque si en vez de estarnos queriendo dar un reconocimiento solo en papel, nos pudieran poner una universidad y acceso a ella, pudiéramos demostrar todo el potencial que tenemos. Para concluir, creo que es de mucho valor, sobre todo para ir construyendo, para ir formando y para irle otorgando a las personas este regalo que es comenzar a ver a las personas.
comenzar a dar oportunidad y comenzar a apreciar el talento y el conocimiento, sea cual sea la fuente de la que provenga. Entonces, pues fue un gusto para nosotros estar con usted, permitir que la entrevistáramos, permitirnos su tiempo y habernos compartido todo este conocimiento. No, pues yo les agradezco mucho, espero les sirva lo que pude compartirles y como les digo, siempre estoy aquí para poder dar una parte de mi experiencia como afro y poder buscar que nos escuchen, ¿no? Y que las poblaciones que necesitamos ser escuchadas, ustedes sean una fuente que nos pueda llevar a que otras personas nos volteen a ver.